vamos a aprovechar que reparé este elevador de voltaje tipo bus para hablar de él un poco. Bueno, la falla que tuve fue que se cortocircuitó acá en la salida y la protección contra cortos no se activó, y eso ocasionó que se quemara el diodo de rectificación acá que hace el efecto boost en el elevador, y a su vez cortocircuitó el MOSFET acá de la conmutación. Entonces, para repararlo, pues bueno, reemplacé los componentes y listo. Para reemplazarlo, bueno, con la pistola de calor calenté desde abajo, los removí y tal, pero bueno, una vez reparado, pues vamos a aprovechar para hablar un poco de él. La electrónica que compone este circuito, digamos que las funciones de control las hacen tres integrados en específico. Este que tenemos acá, que hace la función de la elevación de voltaje, este LM324 que hace comparaciones de voltaje entre los voltajes y tal, y activa la protección de cortocircuito, y este de acá que todavía no logro identificar qué función hace, que es un pequeño convertidor buck step down, que por lo que asumo, porque la conexión va de acá al VCC del LM324 y muy probable que a la alimentación de voltaje de acá. Entonces, muy probable que este integrado tome el voltaje de entrada, lo regule a un voltaje en el cual puedan funcionar el LM324 y el integrado de control de la elevación de voltaje. Entonces, bueno, ya reparado, tengo el voltaje de entrada que viene a 12 voltios y tengo el voltaje de salida que viene a 19 voltios, que es con lo que pienso alimentar la lacto que está acá. Entonces, el módulo que estamos revisando es un ZK-S4. Bien, pero busqué en internet y no se tiene ningún plano electrónico ni diagrama. Entonces, bueno, investigando un poquito de lo que son los integrados que tiene, conseguí algo bastante interesante. Bien, entonces vamos a hablar del integrado U1 que está acá. Por código, después de investigar un buen rato, conseguí esto. Es un convertidor step down TPS 62801. Entonces, bueno, comparando acá el integrado, la configuración es muy parecida a la de la hoja de datos. Tenemos un condensador, una pequeña bobina, está acá la señal de pulso, y esa salida viene para acá al 324. El LM324 son 4 amplificadores operacionales que hacen una comparación de voltaje. Inclusive aquí tenemos un TL434 que funciona como ese Zener programable en la retroalimentación de la fuente switching, pero acá seguro que lo que hace es dar un voltaje fijo para establecer la comparación con el LM324. Este LM324 lo controla, se me perdió, este potenciómetro de acá, y cuando yo lo configuro, él detecta, supongo que por este alambre que está acá, que actúa como una resistencia de shunt, me marca alguna diferencia, unas caídas de voltaje que detectan el cortocircuito y hacen que el LM324 mande una señal a la compuerta de este MOSFET y desactive. Entonces el primer MOSFET lo que hace es la protección contra cortocircuito, por lo que se entiende del análisis que estamos haciendo. ¿Ok? Ajá. Entonces muy probable que lo que haga es bajar los voltajes para alimentar los otros dos integrados. Ahora, el integrado que tenemos acá es un integrado bastante interesante. El código corresponde a un FP5 139, y aquí podemos ver el diagrama. Directamente la hoja de datos me dice que es un circuito de convertidor boost. Entonces acá tiene dos transistores de salida, serían estos de acá,
dos transistores de salida, un transistor N, un transistor P, que van a la compuerta del MOSFET. Este que está acá es el MOSFET que le puse de repuesto. Esa compuerta del MOSFET hace la conmutación respecto a la bobina y el diodo que está acá, que tiene un encapsulado TO220, y hacen el efecto de elevación de voltaje. El set point de este integrado viene dado por este potenciómetro que está acá. Y estos de acá son el condensador filtro el filtro a la salida, y está muy probable que sea una bobina para filtrar picos de voltaje. Entonces, pues bueno, acá lo tenemos. Bastante interesante el diseño, porque si se quema la línea principal de voltaje, pues simplemente se queman estos tres componentes que están acá y no me afecta la electrónica en los circuitos de acá. Eso sería todo para este elevador de voltaje. La verdad que en un principio, cuando no se conocía bien el funcionamiento, pues parecía bastante complejo, pero analizándolo un poquito, pues no es tan complicado. Los otros componentes alrededor, que son diodos, resistencias, condensadores, son componentes que hacen funcionar el resto, lo que son los integrados. No tiene mayor complicación. Entonces sería esta parte de acá, que es un convertidor buck para bajar el voltaje, que me va a alimentar a los dos integrados de acá. Este integrado de acá, que es un conjunto de amplificadores operacionales que me va a dar la protección contra cortocircuito, que está acá midiendo con una resistencia shunt, que sería este alambre de acá. Y tenemos el integrado de control de elevador de voltaje en bus, que él viene a hacer el control de lo que es el switcheo del MOSFET respecto a la bobina o inductor, el diodo y el condensador. Y bueno, estos de acá son unos filtros para corregir picos y caídas de voltaje en la salida. Muy bien, estoy haciendo unas pruebas del elevador de voltaje. Ya lo tengo conectado acá en mi banco de baterías con un circuito BMS, que es el de acá, más un módulo, una pantalla que me chequea el porcentaje de carga, un switch. Acá tengo un voltímetro amperímetro, la salida de voltaje, y acá tengo un pequeño convertidor buck para bajar de 12 a 5 voltios. Aquí puedo cargar el celular, prender las lámparas y todo lo demás. Y aquí tengo la conexión al elevador de voltaje. Cuando lo empecé a probar, que conecté la lacto acá, aquí está la lacto conectada. Aquí podemos ver que la batería aparece como si estuviese conectada al cargador de la lacto. Pero cuando conecté el elevador, noté algo interesante, y era que el diodo estaba calentando más o menos. Entonces le añadí este disipador de reciclado de una fuente de poder, a ver, que lo mantiene bastante fresco. Okay. Entonces acá tenemos el elevador conectado, y como se observa, a ver, está la salida. Y como se observa, conecto acá, ahí está el cable, conecto acá a la lacto. Como se observa, la lacto está funcionando. Y lo más increíble es que está encendiendo la lacto y cargando la batería al mismo tiempo. Estos consumos, cuando la batería está muy descargada, este consumo suele alcanzar los 8 amperios en 12 voltios. Si lo traducimos a un voltaje de salida, son casi 80 vatios. Claro, una cosa muy loca, porque los cargadores, vamos a ver uno por acá. Es algo bastante interesante, porque si vemos un cargador acá, vamos a ver aquí, son 20 voltios, 3.25 amperios. Sí, son aproximadamente 80, 70, a ver, aproximadamente 70 vatios. O sea que sí, bueno, sería equivalente al consumo de un cargador. Y bueno, ahorita estoy usando el convertidor con el banco de batería
porque nos cortaron la luz y aquí estoy todo aburrido viendo qué hacer. Pero bueno, aprovecho para compartirles que este experimento que estoy haciendo pues funciona. Tal vez en otro momento, si se da la oportunidad, les voy a compartir este proyecto, que es una especie de mini UPS que tuve que construir para por lo menos mantenerme productivo en las horas en las que nos cortan la luz. La verdad, este elevador funciona perfectamente. La cuestión fue que me puse a conectar una canaima de estas que estaba reparando, y en el momento en que la conecté se cortocircuitó, echó humo acá y explotó allá el elevador. menos mal que el banco de baterías, el BMS, tiene protección contra cortocircuito y desactivó, si no hubiese sido tremendo desastre. Entonces, bueno, esta canaima se fundió, no sé por qué. Bueno, en algún momento la tendré que revisar, reparar. Entonces, bueno, se vino todo lo que tuve que revisar: el elevador de voltaje, buscar dónde estaban los cortos, chequear, testear la cuestión, hasta que lo logré reparar. Y bueno, ahí les comparto la experiencia. La verdad que aún en las reparaciones pues es bastante interesante porque se aprende. Y bueno, el lado positivo es que pude encontrar las hojas de datos de los integrados que componen el elevador, porque a veces las nomenclaturas, los componentes SMD son propiedades de la fábrica, son nomenclaturas propias de la fábrica, entonces a veces uno no puede conseguir la hoja de datos. Aparte de eso, también me ayudé con el tester de componentes. Es que me fue muy fácil diagnosticar qué componentes estaban quemados, y bueno, medí rápido con el tester normal donde podían estar los cortocircuitos, y bueno, también que en el momento que se quemó pude ver que salió humo en los MOSFET y el diodo. Entonces ya tenía una idea de dónde empezar a revisar. Cuando llegó la luz, quité los componentes y los medí directamente en el tester. Pude ver cuáles estaban cortocircuitados y los cambié. Entonces, inicialmente, cuando hice la primera prueba, resulta que sí, prendió todo perfecto, pero no hacía la elevación de voltaje. Entonces, me pareció bastante extraño. Porque había verificado todas las piezas. Entonces, bueno, empecé a desarmar, a mirar los integrados, a revisar los circuitos, y encontré que el diodo se había cortocircuitado nuevamente. No supe por qué, pero entonces, bueno, busqué, lo cambié por un diodo de fuente de poder, un 20 amperios, 40 voltios. Pero sí, a lo que lo armé funcionó todo perfecto, prendió la lacto hasta el rango de los 5 amperios. Pero hubo un momento en el que le metí, dejé descargar la lacto, y cuando conecté hubo un consumo de unos 8 amperios y se volvió a quemar. Ahora, ¿por qué la diferencia de amperios? Bueno, resulta que cuando la lacto está descargada, toma energía para encender los componentes electrónicos componentes electrónicos de la tarjeta, la que es la computadora, y cargar la batería al mismo tiempo. Cuando la batería está cargada, pues el consumo va disminuyendo, pues necesita menos corriente para cargar la batería. Y bueno, aquí podemos ver que estando en reposo, la lacto pues consume unos 3 amperios. En este caso, como el diodo 2040 se quemó, asumo que es que cuando cambia ciclo de trabajo, la conmutación del MOSFET en el elevador de voltaje, los picos de voltaje inverso que se generan pues pueden ser altos, tanto para el MOSFET como para el diodo, porque
al principio usé los MOSFET originales. Los MOSFET originales son MOSFET que funcionan hasta 60 voltios de voltaje en conmutación. 60 voltios. Y el que usé, que era que al principio usé, en vez de este MOSFET de encapsulado TO22, usé un MOSFET de tarjeta madre que puede manejar 25 amperios, 30 voltios, no mentira, 60 amperios, 30 voltios, pero y el diodo de 40 voltios, 20 amperios. Entonces mi duda está en cuál de los dos se pudo haber quemado. Bueno, seguro se quemó el diodo por voltaje inverso, pero es muy probable que también el MOSFET porque el voltaje es muy bajito. Resulta que cuando hay conmutación, cuando hace la conmutación, estos circuitos que trabajan en conmutación, sobre todo los elevadores de voltaje, suelen generar unos picos de voltaje bastante grandes. Eso también pasa en las fuentes de computadoras, fuentes de PC, en los diodos de salida, que la conmutación genera unos picos de voltajes tremendos que por ejemplo para las fuentes de computadoras es recomendable usar unos diodos, más que todo las que manejan mucha corriente. Para esa fuente es recomendable usar unos diodos de 100 voltios hacia arriba. Ahora las fuentes normalitas de 500 vatios de toda la vida, pues sí, con 45 voltios, 60 voltios, voltaje inverso, pueden funcionar bien. Entonces muy probable que ese haya sido el caso para este, que como usé un diodo de 40 voltios y un MOSFET de 30 voltios, seguro hubo un pico de voltaje inverso que los quemó. Entonces para la segunda reparación de este circuito utilicé un MOSFET que se encuentra en los circuitos de elevación de voltaje de los televisores planos, los MOSFET que hacen la elevación de voltaje para encender las lámparas LCD. Este es un MOSFET de 60 voltios voltaje inverso, si no me equivoco, y no recuerdo cuántos amperios, eso debe estar en la hoja de datos. Y el diodo que usé fue un BYB35E200 que aguanta 20 amperios y 200 voltios en voltaje inverso. Bueno, lo cierto es que aguanta 200 voltios en voltaje inverso. Y bueno, voy más que seguro para en algún momento, si aumenta la carga de la lacto, pues puede aguantar. Y bueno, ese sería todo lo que se logró aprender sobre este circuito elevador de voltaje. Por internet hay muchos modelos, muchos módulos. Están los L no sé qué y para allá y para acá. Pero bueno, este es el que tengo yo. Tal vez la información te pueda servir para recuperar o reparar uno que se te haya quemado si tienes el mismo módulo, o también te puede ayudar para reparar otros módulos, pues igual, porque igual el principio de funcionamiento es el mismo. Eso es todo por este video. Hasta la próxima.